esto se sobrevive en mi pueblo, Zaragoza. También voy a por un taita que se llamaba de la Cruz, quien decía, yo era muy guagua todavía, decía, ustedes los jóvenes tienen que aprender, que aprendan a participar, que vayan, vayan compartiendo con los demás pueblos, que aprendan muchas cosas. Me decía a mí, por Raimundo Zarango, que fue un hombre luchador, igual que Joaquín Andrade, que liberó a nuestra parroquia de la esclavitud, que no se permita hacerse hacienda por ellos. No he conocido a Lorenza Benañay, pero por su historia, por su forma de actuar, nos enseñó a tener coraje. Y voy a también llamar y brindar por mi madre bendita. Ella era un carácter bien fuerte, pero también era una mujer sincera, fuerte, y decía con mucha claridad, aunque era analfabeta, pero tenía estos procesos. Por Mama Dolores Cacuango, por todos los hermanos, los taitas que lucharon en defensa de los derechos, sobre todo por la educación, por la salud, porque antes era todo como Tamaguaña y Dolores Cacuango enseñaban en la clandestinidad. Entonces, igual eran nuestros conocimientos así, secreto, oculto y calificado de varias calificaciones, y eso ellos nos liberaron por todas esas luchas para que este día esté recibido y compartido con ellos. Yupaychan. Taita Monseñor Proaño, pues en esta mañana, pues que de acuerdo a lo que mi madre ha conversado, pues ha conocido a mi padre, que sirva este pancito de parte de mi papá Luis Adriano Gualán y de toda su familia, de mi difunta abuelita Mamá Shuka Saca, está sirviendo ahí pancito. Familia de mi esposa también, Mamita Mich Panamá, Taita José María Túqueres, que les hacen a pegar un pedacito siquiera. Mamá Nidia, como él ha sido luz y ha puesto color para los pueblos indígenas, que haga pegar esta velita y este saumerito en los momentos que esté el sol, para que así como él nos acompañó día a día en la lucha, pues ojalá estas pequeñas lucecitas le acompañen y alumbren su vida en el más allá. Bye. Quiero también compartir para Taita Proaño, porque gracias a su lucha, creo que todos y todas estamos acá, y también me siento muy agradecida que quizás mucha parte de mi vida y de mi formación de estudio ha sido también este gran legado que dejó la Fundación Pueblín. Gracias a ellos y estos grandes personajes que Taita Proaño formó, Nidia Surimano también, que me han ayudado en mi proceso de educación y logré estudiar también y terminar, y creo se está cumpliendo también ese legado de Taita Proaño. Así que quiero como agradecerle infinitamente, y que este sea como esas puertas para muchos jóvenes indígenas que quizás por falta de economía, por falta de esa equidad de la economía a nivel social, nacional, no sé qué, que muchos de nuestros jóvenes indígenas campesinos no logran estudiar y se quedan ahí. Pero yo he tenido como la bendición, la suerte de estar aquí, ¿no? En este gran legado, en esta gran semilla que sembró Taita Proaño, que es la Fundación Pueblín. Así es que quiero agradecerle también infinitamente a él
por ese maravilloso reto que, sí, que él no estando acá también, su espíritu, su mentalidad, su legado, sigue, ¿no? Continúa y espero también pues que muchos más se encariñen de corazón, se encariñen de sentimiento y que no sea solamente por pasar el tiempo, sino porque en serio queremos cumplir lo que él decía. Así que quiero compartir eso nomás y chas la cacho. Buenos días, Coloso Imbabú. Buenos días, Sol. Buenos días, naturaleza entera. Buenos días, cuatro elementos. Quiero hacer esta pequeña ofrenda por todos y cada uno de los seres humanos que en este momento a nivel mundial son callados su voz por esa garra destructora de la injusticia, del hambre, de la miseria. Por todos aquellos que no entienden el valor de la vida y que la dejan con un frío desolador en sus entrañas. Por la naturaleza que está siendo absorbida por la destrucción malvada del ser humano en su mano, está siendo quemada, está siendo mutilada. ¿Y qué hacemos nosotros? Simplemente observadores, pero estoy más que seguro que de aquí nacerán los verdaderos líderes que harán respetar aquellos derechos tan hermosos como es de la madre naturaleza. Por todos nuestros amigos que los tenemos de siempre y para siempre, desde el inicio de la tierra, de la creación, hasta el final de nuestros días. Gracias. Nelson Aulestia y Osvaldo Merino fueron compañeros fundadores del Movimiento por la Paz y Unidas Pro Año. Entregaron su vida como muchísimos luchadores desconocidos que diariamente están luchando, están entregando sus vidas para hacer de este país y del mundo un país mejor, un mundo mejor. Esto por Peita Leonidas, por Óscar Arnulfo Romero y por muchos otros igual, obispos, laicos, religiosas, que en los años 70, años 60, 70 y 80 nos dieron la oportunidad de descubrir una iglesia diferente, no aliada al poder, no privilegiada del poder, no beneficiaria del poder, sino una iglesia pobre, comprometida con la liberación de los pobres. Ellos nos abrieron el camino a muchos que están aquí presentes ahora. Esto por mi mamá Magdalena, mi abuelita Zoila, mi abuelita Juana Ninahualpa, por ellas que como mujeres nos enseñaron, eran muy pobres y nos enseñaron a ser fieles y leales siempre a la causa de los pobres. Por todos los jóvenes que en un momento de América Latina nos brindaron la posibilidad de luchar con dignidad para acabar con las injusticias, de cualquier manera. Yo hago presente aquí a Ricardo Merino, un joven de Alfaro Vive, esa época, asesinado en Cuenca de 21 disparos en la cama. Y así como él, muchos otros jóvenes que soñaron con un cambio, entregaron su vida, nos brindaron una experiencia de lucha político-militar que nos enseña las cosas buenas, las cosas malas, pero nos dieron en su historia, nos han entregado su vida para que todos aprendamos de esas experiencias. La alegría también de haber podido compartir ese sueño de Monseñor Pro Año. Ha sido un privilegio para mí. También para el padre Rubén Veloz, él estuvo 20 años
Senelpe fue la mano derecha de Monseñor Proaño. Estuve yo de ahí cuando él falleció. Entonces, él está enterrado allá en el cementerio de Riobamba, casi olvidado. Mi abuela Mercedes, ella de parte de mi papá, que sufrió muchísimo, muchísimo este maltrato de su esposo. Entonces creo que son estas mujeres también mártires que calladamente sufrieron mucho en ese tiempo. No podían abrir la boca, no podían quejarse, porque la culpa era de las mujeres. El que tenía la palabra y al que se le creía era al hombre. Entonces, mis dos abuelitas vivieron esa situación, ¿no? Y muchísimas mujeres que fueron víctimas y que murieron así, sin poder hacer una denuncia, sin poder quejarse. Abuelo materno, él era un hombre muy, que conocí, él era un hombre muy callado, muy humilde, pobre, entonces eso le hacía también callar y ser víctima también del abuso en el trabajo, ¿no? Trabajaban sin horario,